Hay personas que pierden oportunidades todos los días sin darse cuenta. No porque les falte inteligencia, no porque no tengan talento, no porque Dios les haya dado menos capacidades. Las pierden porque nadie entiende lo que quieren decir. Y esa es una de las tragedias más silenciosas de la vida. Imagina por un momento que tienes el conocimiento suficiente para cambiar tu futuro, pero cada vez que abres la boca las personas dejan de escucharte. Imagina que tienes una gran idea para emprender, para liderar un equipo, para conquistar un sueño, para salvar una relación o incluso para inspirar a tu propia familia, pero las palabras nunca llegan con la fuerza necesaria. ¿De qué sirve tener un diamante en las manos si nadie puede verlo? La forma en la que hablas puede abrir puertas que parecían imposibles o puede cerrarlas antes de que siquiera tengas la oportunidad de entrar. Una conversación puede cambiar una vida, una frase puede sanar un corazón, una palabra puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse, pero también una palabra puede destruir años de confianza. Por eso hoy no estamos aquí para aprender únicamente a hablar mejor. Estamos aquí para aprender a influir, a conectar, a transmitir nuestras ideas con claridad y a convertir nuestra voz en una herramienta de transformación. Porque la verdadera comunicación nunca comienza en la boca, comienza mucho antes. Comienza en la mente. Vivimos en una época donde millones de personas hablan al mismo tiempo. Redes sociales, videos, mensajes, llamadas, reuniones. Nunca había existido tanta comunicación y sin embargo nunca había sido tan difícil sentirse realmente escuchado. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las personas hablan para responder, pero muy pocas hablan para conectar. Piensa en cuántas veces has estado conversando con alguien que aparentemente te escuchaba, pero en realidad solo esperaba su turno para hablar. Esa sensación la conocemos todos. Es frustrante, es incómoda, nos hace sentir invisibles. Y aquí aparece la primera gran lección. Si quieres mejorar tu forma de hablar, primero debes aprender a escuchar. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Las mejores conversaciones no nacen de quien tiene el vocabulario más sofisticado. Nacen de quien entiende mejor a la otra persona. Escuchar no significa permanecer en silencio mientras el otro habla. Escuchar significa intentar comprender lo que la otra persona siente, incluso cuando no sabe explicarlo con palabras. Cuando una madre habla con su hijo, muchas veces no escucha únicamente lo que dice, escucha el miedo escondido detrás de sus respuestas, escucha la tristeza detrás de un estoy bien, escucha el cansancio detrás de una sonrisa. Eso es escuchar de verdad. Y cuando desarrollas esa capacidad, ocurre algo extraordinario. Tus palabras comienzan a tener mucho más impacto. Porque dejas de hablar desde tu necesidad de demostrar que tienes razón y comienzas a hablar desde el deseo genuino de ayudar. Hay personas que hablan muy fuerte, pero comunican muy poco. Hay otras que hablan con tranquilidad y logran cambiar el ambiente completo de una habitación. La diferencia no está en el volumen de la voz, está en la intención. Cada palabra lleva una intención escondida. Si hablas para impresionar, las personas lo notarán. Si hablas para presumir, también lo notarán. Si hablas únicamente para recibir aprobación, tarde o temprano esa inseguridad aparecerá. Pero cuando hablas con honestidad, cuando tus palabras coinciden con tus acciones y cuando existe coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entonces ocurre algo maravilloso. La gente comienza a confiar en ti. Y la confianza vale mucho más que cualquier discurso perfecto. Muchos creen que las personas más admiradas son aquellas que nunca se equivocan al hablar. No es cierto, las personas más admiradas son aquellas que transmiten autenticidad. Piensa en las conversaciones que más recuerdas de tu vida. Probablemente no fueron las más elegantes, quizá ni siquiera fueron las mejor estructuradas, pero sí fueron las más sinceras. Porque el corazón reconoce aquello que nace del corazón. Vivimos obsesionados con encontrar las palabras perfectas, cuando en realidad deberíamos preocuparnos por convertirnos en la persona correcta, porque una buena persona puede equivocarse al hablar y aún así generar confianza. En cambio, alguien que solo busca manipular podrá utilizar las palabras más bonitas del mundo, pero tarde o temprano su verdadera intención quedará al descubierto. La voz no revela únicamente sonidos, revela carácter, revela disciplina, revela humildad, revela paciencia, incluso revela la manera en que enfrentamos nuestros propios problemas. Observa a alguien cuando todo marcha bien.
Es fácil hablar con tranquilidad, ahora obsérvalo cuando aparece una dificultad inesperada. Ahí descubrirás quién es realmente. Las palabras que utilizamos bajo presión muestran el nivel de dominio que tenemos sobre nosotros mismos, y aquí aparece otra verdad que puede cambiar tu vida. No puedes controlar siempre lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes aprender a controlar la manera en que respondes. Una respuesta impulsiva puede destruir una amistad, una respuesta inteligente puede salvar una relación. Por eso las personas verdaderamente fuertes no son las que responden más rápido, son las que saben esperar unos segundos antes de hablar. Ese pequeño espacio entre escuchar y responder puede marcar una diferencia enorme, porque durante esos segundos decides si responderás desde el orgullo o desde la inteligencia, desde la ira o desde la calma, desde el ego o desde la empatía. La mayoría de los conflictos no nacen por falta de amor, nacen por falta de comunicación. Personas que querían decir una cosa y terminaron diciendo otra, o familias que dejaron crecer el silencio durante años, amigos que nunca aclararon un malentendido, parejas que dejaron de escucharse, compañeros de trabajo que interpretaron palabras que jamás fueron pronunciadas con mala intención, y mientras tanto la distancia comenzó a crecer. Por eso aprender a hablar mejor también significa aprender a construir puentes. Cada conversación puede convertirse en un puente o en un muro. La decisión siempre está en nuestras manos. A veces creemos que para hablar bien debemos utilizar palabras complicadas, pero la verdadera grandeza consiste en explicar ideas profundas utilizando palabras sencillas. Si un niño puede entender lo que dices, probablemente has aprendido a comunicar de verdad. Las personas realmente sabias no buscan parecer inteligentes, buscan ser comprendidas, y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Cuando alguien necesita un consejo, no busca un diccionario caminando. Busca a alguien que pueda darle esperanza. Busca a alguien que transmita paz. Busca a alguien que inspire confianza. Esa clase de comunicación no nace de memorizar frases, nace de trabajar diariamente en uno mismo. Porque las palabras son únicamente el reflejo visible de una vida invisible. Antes de mejorar tu voz, mejora tu carácter. Antes de convencer a otros, convéncete de vivir aquello que dices. Antes de intentar cambiar al mundo con tus palabras, comienza transformando tus propios hábitos. Y cuando esa transformación ocurra, descubrirás que muchas veces ya no necesitarás levantar la voz para que las personas te escuchen. Bastará con que hables desde la verdad, con respeto, con claridad y con propósito, porque las palabras que nacen de una vida coherente siempre encuentran un lugar en el corazón de quien está dispuesto a escuchar. En algún momento de la vida todos hemos dicho algo de lo que después nos arrepentimos. Una palabra pronunciada con enojo, una respuesta impulsiva, un comentario que parecía insignificante, pero que terminó dejando una herida profunda en alguien más. Y casi siempre, cuando el tiempo pasa y el orgullo desaparece, nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué no pensé antes de hablar? La respuesta suele ser más sencilla de lo que imaginamos, porque muchas veces dejamos que nuestras emociones conduzcan nuestra voz. Cuando el miedo toma el control, hablamos desde la inseguridad. Cuando el enojo toma el control, hablamos para atacar. Cuando el orgullo dirige nuestras decisiones, hablamos para demostrar que tenemos la razón. Pero cuando aprendemos a gobernar nuestras emociones, descubrimos que también empezamos a gobernar nuestras palabras. Hablar bien no significa tener siempre una respuesta perfecta. Significa saber elegir cuál es la respuesta que realmente vale la pena decir. Hay ocasiones en las que el silencio comunica más que un largo discurso. No porque el silencio resuelva todos los problemas, sino porque nos da el tiempo necesario para pensar con claridad. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Todo debe ser inmediato. Queremos responder mensajes en segundos, opinar sobre cualquier tema al instante y reaccionar antes incluso de comprender completamente lo que está sucediendo. Sin embargo, las personas que dejan una huella positiva rara vez son las más apresuradas. Son aquellas que saben detenerse, observar y reflexionar antes de hablar. Imagina a un arquitecto construyendo un puente. ¿Crees que colocaría los materiales sin medir, sin calcular y sin revisar el terreno? Por supuesto que no. Un solo error podría hacer que toda la estructura colapsara. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Cada conversación es una construcción, cada frase es un ladrillo,
Cada gesto es parte del cimiento. Si edificamos con respeto, paciencia y sinceridad, levantaremos relaciones fuertes. Si construimos con arrogancia, burlas y desprecio, tarde o temprano veremos aparecer las grietas. Existe otro aspecto que pocas personas consideran: la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Antes de conversar con el mundo, mantenemos miles de conversaciones internas cada día. Algunas nos fortalecen, pero muchas otras nos limitan. Hay quienes se repiten constantemente que no son capaces, que nunca serán suficientes, que siempre fracasan o que jamás podrán expresarse con seguridad. Esas frases, aunque nadie más las escuche, terminan moldeando la forma en que hablamos con los demás. Por eso, mejorar tu forma de hablar también implica mejorar tu diálogo interior. Empieza a tratarte con el mismo respeto que ofrecerías a alguien que amas profundamente. Corrige tus errores sin destruir tu autoestima. Reconoce tus fallas sin convertirlas en tu identidad. Una persona que vive en paz consigo misma transmite serenidad incluso cuando enfrenta conversaciones difíciles. También es importante comprender que cada persona escucha desde su propia historia. Dos individuos pueden oír exactamente la misma frase y darle significados completamente distintos. Uno puede sentirse motivado, mientras otro puede sentirse ofendido. Por eso la empatía no consiste únicamente en hablar con buenas intenciones, sino en esforzarse por entender cómo nuestras palabras pueden ser recibidas. Cuando converses con alguien, recuerda que frente a ti hay una historia que desconoces. Quizá esa persona está enfrentando una pérdida. Tal vez lucha contra una preocupación que nunca ha contado. Quizá sonríe por fuera mientras atraviesa una batalla silenciosa. Esa realidad debería impulsarnos a elegir palabras que construyan en lugar de destruir. Las personas verdaderamente influyentes no son aquellas que hacen sentir pequeños a los demás para parecer grandes. Son aquellas que logran que otros descubran el valor que ya tenían dentro de sí. Esa es una comunicación que transforma vidas y hay un elemento que nunca puede faltar: la claridad. Muchas veces creemos que hablar mucho equivale a comunicar mejor. No es así. Un mensaje claro vale más que 100 frases confusas. Cuando tus ideas son simples y bien organizadas, las personas pueden seguirte con facilidad. La claridad demuestra respeto por el tiempo y la atención de quien te escucha. No tengas miedo de hacer pausas. Una pausa bien utilizada permite que una idea respire, que una emoción encuentre espacio y que el oyente reflexione. Las pausas no son señales de debilidad, son herramientas de quienes comprenden que la comunicación también ocurre en los silencios. Otro error frecuente es intentar imitar la forma de hablar de otras personas porque creemos que así seremos más aceptados. Admirar a alguien puede inspirarnos, pero perder nuestra autenticidad nunca será el camino. Tu voz tiene un valor único precisamente porque refleja tu experiencia, tus aprendizajes y tu manera de ver el mundo. No necesitas convertirte en una copia para ser una influencia positiva. Recuerda que las palabras más memorables casi siempre nacen de experiencias reales. Cuando compartes una lección aprendida con humildad, las personas conectan contigo porque reconocen humanidad, no perfección. Nadie espera que seas perfecto. Lo que inspira es ver a alguien que sigue creciendo, aprendiendo y mejorando cada día. Al final, mejorar tu forma de hablar no es un objetivo que se alcanza de un día para otro. Es un hábito que se fortalece conversación tras conversación. Cada encuentro con otra persona es una oportunidad para practicar la paciencia, la empatía, la claridad y el respeto. Cada día puedes convertirte en alguien que comunica un poco mejor que ayer, que cuando eso sucede, descubres que el verdadero poder de una buena comunicación no consiste en convencer a todos, sino en sembrar confianza, abrir caminos y dejar en cada conversación la sensación de que quien estuvo frente a ti se sintió escuchado, comprendido y valorado. Hay una diferencia enorme entre ser escuchado y ser recordado. Muchas personas logran captar la atención durante unos minutos, pero muy pocas dejan una idea que acompañe a los demás durante años. ¿Qué hace que unas palabras permanezcan en la memoria mientras otras desaparecen apenas termina la conversación? No es el volumen de la voz, no es la cantidad de conocimientos, es la capacidad de hablar con propósito. Cada vez que abras la boca, pregúntate: ¿qué quiero dejar en esta persona? Si la respuesta es orgullo, probablemente terminarás discutiendo. Si la respuesta es admiración hacia ti mismo, quizá busques impresionar más que comunicar. Pero si la respuesta es esperanza, claridad o motivación, tus palabras comenzarán a tener un significado diferente.
Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir mucho más de lo que recuerdan cada frase que dijiste. Por eso, antes de preparar un discurso, prepara tu corazón. Antes de buscar argumentos más fuertes, fortaleces tus valores, porque la comunicación más poderosa nace cuando existe coherencia entre la vida y las palabras. Hay quienes creen que hablar bien consiste únicamente en dominar un escenario. Sin embargo, los escenarios más importantes de la vida casi nunca tienen micrófonos. Son la mesa donde una familia comparte la comida. Es la conversación entre dos amigos. Es la llamada inesperada a alguien que necesita ánimo. Es el momento en que un padre orienta a su hijo o una madre le recuerda a su hija cuánto vale. Es allí donde realmente se pone a prueba nuestra capacidad para comunicar. No esperes una gran oportunidad para empezar a mejorar tu forma de hablar. Empieza en las conversaciones pequeñas. Saluda con atención. Da las gracias con sinceridad. Mira a las personas a los ojos cuando converses con ellas. Aprende sus nombres. Evita interrumpir constantemente. Son detalles sencillos, pero tienen un impacto enorme. Una conversación no es una competencia para descubrir quién sabe más. Es un puente para acercar dos mundos distintos. Cuando entiendes esto, dejas de hablar para ganar y comienzas a hablar para construir. También es importante aprender a reconocer cuando una persona necesita una solución y cuando simplemente necesita ser escuchada. Muchas veces, al ver sufrir a alguien, buscamos responder de inmediato con consejos. Sin embargo, en ocasiones, el mayor regalo que podemos ofrecer es nuestra presencia y nuestra atención. Hay heridas que comienzan a sanar cuando alguien siente que no está solo. Eso requiere paciencia, requiere humildad, requiere dejar de pensar por unos minutos en nosotros mismos. Vivimos rodeados de distracciones. Mientras alguien nos habla, miramos el teléfono. Mientras otra persona comparte una experiencia importante, pensamos en lo que responderemos después. Poco a poco hemos olvidado el valor de la atención plena y sin atención la comunicación pierde profundidad. Haz un pequeño ejercicio en tu próxima conversación. Guarda el teléfono, observa a la otra persona, escucha hasta el final sin interrumpir. Descubrirás que muchas veces las respuestas aparecen por sí solas cuando realmente comprendemos lo que el otro intenta expresar. Existe otra habilidad que transforma cualquier forma de hablar, la capacidad de hacer preguntas. Las personas sabias no viven dando respuestas todo el tiempo. También saben formular preguntas que invitan a reflexionar. Una buena pregunta puede abrir una puerta que llevaba años cerrada, puede ayudar a alguien a descubrir una solución que ya existía dentro de él, puede hacer que una conversación superficial se convierta en un momento inolvidable. No tengas miedo de preguntar cómo te sientes, qué aprendiste de esa experiencia, qué es lo que realmente deseas. Son preguntas sencillas, pero pueden cambiar el rumbo de una conversación. A medida que mejoras tu manera de comunicarte, también descubrirás la importancia del lenguaje corporal. Tu postura, tu mirada, tu expresión facial y el tono de tu voz comunican incluso cuando permaneces en silencio. Si tus palabras transmiten calma, pero tu actitud refleja impaciencia, las personas creerán más en tu actitud que en tu discurso. Por eso es tan importante cuidar la coherencia, que tu sonrisa sea sincera, que tu mirada refleje interés, que tu tono inspire respeto. La comunicación es la suma de muchos pequeños detalles que trabajan juntos. Y no olvides algo fundamental: todos seguimos aprendiendo. Incluso las personas que hablan con seguridad continúan mejorando cada día. Cometen errores, reciben retroalimentación y ajustan su manera de expresarse. La diferencia es que no permiten que el miedo los paralice. Muchas personas dejan de hablar por temor a equivocarse. Otras nunca hacen una pregunta por miedo a parecer ignorantes. Algunas evitan compartir sus ideas porque creen que nadie las valorará, pero el crecimiento comienza cuando aceptarse forma parte del aprendizaje. Cada conversación es una oportunidad para avanzar un paso más. Tal vez hoy no encuentres las palabras perfectas. Tal vez mañana descubras una forma más clara de explicar una idea. Lo importante es mantener la disposición de aprender. Recuerda que tu voz puede convertirse en un refugio o en una tormenta para quienes te rodean. Puede sembrar confianza o inseguridad, puede alimentar el entusiasmo o apagar los sueños de alguien.
Esa responsabilidad no debe asustarte, debe inspirarte a elegir mejor cada palabra. No necesitas hablar más fuerte para que tu mensaje llegue más lejos. Necesitas hablar con mayor verdad, con mayor respeto y con un propósito más claro. Las personas perciben cuando una voz nace de la convicción y no de la apariencia. Imagina el impacto que tendría una sociedad donde las personas hablaran menos para criticar y más para animar, menos para humillar y más para enseñar, menos para dividir y más para unir. Ese cambio no comienza en los grandes escenarios ni en los discursos famosos. Comienza en la próxima conversación que tengas al terminar este día. Tal vez nunca conozcas todas las vidas que tus palabras tocarán. Quizá un consejo oportuno inspire a alguien a no rendirse. Quizá una frase de ánimo ayude a una persona a recuperar la esperanza. Quizá una conversación sincera fortalezca una amistad que parecía perderse. Nunca subestimes el poder de una voz utilizada con sabiduría. Y mientras continúes creciendo como persona, descubrirás que hablar bien no consiste únicamente en expresarte mejor. Consiste en convertirte en alguien cuya presencia transmite paz, cuya actitud inspira confianza y cuyas palabras dejan siempre un poco más de luz de la que encontraron. Con el paso del tiempo descubrirás algo que muy pocas personas comprenden cuando son jóvenes. Las palabras no solamente construyen relaciones, también construyen identidad. Poco a poco te conviertes en aquello que repites constantemente. Si cada día hablas de tus problemas como si fueran imposibles de superar, terminarás creyendo que realmente no existe salida. Si cada conversación está llena de quejas, comenzarás a ver el mundo únicamente a través de aquello que falta. Pero si aprendes a hablar con esperanza, sin negar la realidad, empezarás a entrenar tu mente para encontrar oportunidades incluso en medio de las dificultades. Eso no significa fingir que todo está bien. Significa elegir una perspectiva que te permita avanzar. Hay personas que frente al mismo obstáculo reaccionan de maneras completamente distintas. Una dice, esto acabó con mis sueños. La otra afirma, esto será difícil, pero encontraré una manera de salir adelante. Ambas enfrentan exactamente el mismo problema, pero las palabras que utilizan cambian por completo la dirección de sus pensamientos. Por eso, presta atención a tu lenguaje diario. No digas nunca podré, cuando en realidad quieres decir todavía estoy aprendiendo. No digas siempre fracaso, cuando la verdad es que has tenido algunos tropiezos. No conviertas un momento difícil en una definición permanente de quién eres. El lenguaje pues tiene la capacidad de ampliar nuestras posibilidades o de encerrarnos en límites que nosotros mismos hemos construido. También es importante comprender que una buena conversación no necesita un ganador. Muchas discusiones terminan dejando a dos personas heridas porque ambas estaban más interesadas en vencer que en comprender. Al final, uno puede quedarse con la razón y perder la relación. ¿Realmente vale la pena? La madurez consiste en reconocer que no todas las batallas merecen ser peleadas. Hay comentarios que es mejor dejar pasar. Hay provocaciones que no necesitan respuesta. Hay críticas que hablan más de quien las hace que de quien las recibe. Responder con serenidad cuando otros esperan una reacción impulsiva es una señal de fortaleza. Y esa fortaleza no aparece de un día para otro. Se desarrolla con práctica. Cada vez que eliges escuchar antes de reaccionar, fortaleces tu autocontrol. Cada vez que decides responder con respeto, incluso cuando no recibes el mismo trato, estás entrenando tu carácter. Muchas personas buscan técnicas para hablar mejor, pero olvidan trabajar en la paciencia. Sin paciencia, cualquier técnica termina rompiéndose ante la primera dificultad. Piensa en las personas que más admiras. Probablemente no son aquellas que hablan todo el tiempo. Son aquellas cuya presencia transmite tranquilidad. Cuando ellas hablan, los demás prestan atención porque saben que sus palabras tienen un propósito. No hablan por llenar silencios. Hablan cuando realmente tienen algo que aportar. Existe un principio muy sencillo que puede transformar cualquier conversación. Procura que la otra persona termine sintiéndose mejor de como estaba cuando comenzó a hablar contigo. No siempre podrás resolver sus problemas, no siempre tendrás la respuesta perfecta, pero siempre puedes ofrecer respeto, siempre puedes ofrecer una escucha sincera, siempre puedes ofrecer una palabra de ánimo. En ocasiones eso vale mucho más que cualquier consejo. También aprenderás que pedir perdón forma parte de una buena comunicación. Hay quienes creen que disculparse los hace ver débiles. En realidad sucede lo contrario. Reconocer un error requiere mucha más valentía que intentar justificarlo.
Una disculpa sincera puede reconstruir una confianza que parecía perdida. Puede detener un conflicto antes de que crezca. Puede abrir nuevamente una puerta que el orgullo había cerrado. Por supuesto, pedir perdón no significa aceptar culpas que no te corresponden. Significa asumir con honestidad la responsabilidad por aquello que sí depende de ti. Las relaciones más fuertes no son aquellas donde nunca existen desacuerdos. Son aquellas donde las personas aprenden a resolverlos con respeto. Hay otra idea que puede ayudarte durante toda la vida. Evita hablar desde los extremos. Expresiones como siempre, nunca, todos o nadie suelen exagerar la realidad y dificultan el diálogo. Cuando hablamos con precisión, también pensamos con mayor claridad. En lugar de decir, ¿nunca me escuchas? Quizás sea más justo expresar, en esta situación sentí que no fui escuchado. Esa pequeña diferencia cambia completamente el tono de la conversación y abre espacio para encontrar soluciones. La forma en que dices las cosas puede ser tan importante como aquello que dices. Y recuerda algo más, la humildad también se escucha. Una persona humilde no necesita aparentar saberlo todo. Tiene la tranquilidad de decir, no lo sé, enséñame, me equivoqué, gracias por corregirme. Esas frases, lejos de disminuirla, aumentan la confianza que inspira. La verdadera autoridad no nace de imponer, sino de servir. Cuando las personas perciben que tu intención es ayudar y no dominar, se sienten más abiertas a escucharte. La influencia más duradera nunca se consigue mediante el miedo, se consigue mediante el respeto. Con el tiempo comprenderás que las conversaciones más importantes de tu vida quizá no ocurran frente a miles de personas. Tal vez sucedan en una habitación sencilla, en una caminata tranquila o durante un café compartido con alguien que necesitaba exactamente las palabras que tú podías ofrecer. Nunca subestimes esos momentos. Muchas historias cambian gracias a conversaciones que nadie más presencia. Quizá nunca recibas reconocimiento por ellas. Quizá nadie publique un video sobre ese instante, pero para la persona que estaba frente a ti, esas palabras pueden convertirse en un antes y un después. Por eso cuida tu voz. No porque busques fama, sino porque cada día tienes la oportunidad de dejar una huella positiva en quienes te rodean. La grandeza no siempre consiste en hablar ante multitudes. Muchas veces consiste en saber decir la frase correcta, con el tono correcto y en el momento preciso. Al final, las personas olvidarán muchos detalles de nuestra vida, pero difícilmente olvidarán cómo las tratamos cuando más necesitaban comprensión. Esa será la verdadera medida del valor de nuestras palabras, la capacidad de sembrar confianza, esperanza y dignidad en el corazón de los demás. Y cuando esa sea la intención que guíe cada conversación, descubrirás que mejorar tu forma de hablar ya no será solamente una habilidad. Se convertirá en una manera de vivir. Llegados a este punto, quizá la pregunta más importante ya no sea cómo hablar mejor. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de persona quieres ser cada vez que alguien escuche tu voz? Porque una voz puede transmitir miedo o confianza, puede alimentar el resentimiento o despertar esperanza, puede apagar el entusiasmo de un niño o darle el valor para perseguir un sueño. Todos sin excepción tenemos ese poder, no importa si eres estudiante, comerciante, emprendedor, maestro, padre, madre, o si apenas estás intentando descubrir cuál será tu camino. En cada etapa de la vida habrá alguien que escuchará tus palabras y consciente o inconscientemente permitirá que influyan en sus decisiones. Por eso nunca pienses que tu manera de comunicarte es un detalle sin importancia. Es una de las herramientas más valiosas que tendrás durante toda tu vida. Quizá hoy recuerdes a una persona que marcó tu historia. Tal vez fue un profesor que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Quizá un amigo que apareció en el momento más difícil. Tal vez un abuelo, una madre o un padre que con una sola conversación cambiaron la dirección de tus pensamientos. Seguramente esas personas no tenían un discurso perfecto. Lo que tenían era sinceridad. Hablaban desde la experiencia, hablaban con cariño, hablaban porque querían ayudarte. Eso es lo que realmente permanece. Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan llamar la atención, pero muy pocas buscan aportar valor. Sin darte cuenta, puedes caer en la tentación de hablar únicamente para ser visto, para recibir aprobación o para demostrar que sabes más que los demás. Sin embargo, la verdadera influencia nace cuando tu objetivo deja de ser destacar y comienza a ser servir. Pregúntate antes de cada conversación,
Mis palabras van a construir o van a destruir. Voy a acercar a esta persona o la voy a alejar. Estoy escuchando para comprender o solo para responder. Estas preguntas, aunque parezcan simples, pueden cambiar completamente la calidad de tus relaciones. También debes recordar que mejorar tu manera de hablar no es un destino al que llegas algún día y dices, ya terminé. Es un camino que recorrerás toda la vida. Cada libro que leas ampliará tu vocabulario. Cada experiencia fortalecerá tu criterio. Cada error te enseñará algo nuevo. Cada conversación será una oportunidad para crecer. Nunca dejes de aprender. Nunca pienses que ya lo sabes todo. Las personas que más evolucionan son aquellas que conservan la humildad de seguir escuchando y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán cuando enfrentes críticas, malentendidos o momentos en los que sientas que nadie comprende lo que intentas expresar. No permitas que eso cambie la esencia de tu forma de comunicarte. No respondas al desprecio con más desprecio. No respondas al odio con más odio. No respondas a la agresividad perdiendo el control. Eso no significa aceptar las injusticias en silencio. Significa elegir una respuesta que refleje tus principios y no las emociones del momento. El verdadero dominio de la palabra comienza con el dominio de uno mismo. Quien aprende a controlar su carácter descubre que también puede controlar el impacto de sus palabras y ese dominio no se consigue de la noche a la mañana. Se construye todos los días cuando decides escuchar con atención, cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, cuando reconoces un error sin buscar excusas, cuando felicitas con sinceridad, cuando corriges con respeto. Cuando animas a alguien que estaba perdiendo la esperanza, esas pequeñas decisiones repetidas una y otra vez terminan formando una voz que inspira confianza. No necesitas tener millones de seguidores para influir. No necesitas un escenario enorme, no necesitas un micrófono profesional. El lugar donde más vidas pueden cambiar es donde estás hoy, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Allí comienza todo. Quizá nunca llegues a saber cuántas personas fueron animadas por una conversación contigo. Tal vez jamás descubras que una frase tuya evitó que alguien renunciara a sus sueños. Quizá nunca escuches un gracias de algunas personas a las que ayudaste, pero eso no significa que tus palabras no hayan tenido valor. Las semillas más importantes tardan tiempo en dar fruto. Una conversación llena de respeto puede seguir produciendo resultados años después. Una palabra de ánimo puede permanecer en la memoria de alguien durante toda la vida. Una expresión de confianza puede convertirse en el impulso que otra persona necesitaba para atreverse a empezar. Ese es el verdadero poder de hablar bien. No se trata de convencer a todos, no se trata de ganar todas las discusiones. No se trata de tener siempre la última palabra, se trata de utilizar la voz para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Imagina por un momento cómo cambiarían nuestras familias si habláramos con más paciencia. ¿Cómo cambiarían nuestras amistades si escucháramos con más atención? ¿Cómo cambiarían nuestros lugares de trabajo si reemplazáramos la crítica destructiva por la orientación respetuosa? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si cada persona entendiera que una palabra puede convertirse en un puente en lugar de un muro? Ese cambio no depende de los demás, empieza contigo, empieza hoy, empieza en la próxima conversación. Porque cada día tendrás una nueva oportunidad para elegir qué clase de huella dejarás en quienes te rodean. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, ojalá puedas decir que utilizaste tu voz para levantar a quienes habían caído, para dar esperanza a quienes la habían perdido, para enseñar sin humillar, para corregir sin herir y para inspirar con el ejemplo. Ese será el verdadero éxito de tu forma de hablar. No porque todos recuerden tu nombre, sino porque muchas personas recordarán cómo tus palabras